No sospeché nada cuando entré al garaje buscando a mi marido. Pero luego oí voces familiares. Estaban hablando de mí. Casi grito de la impresión. Pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Era una de esas tardes de octubre en Ohio, cuando todo parece contener la respiración. El cielo había estado gris desde el mediodía, y a las 6, la lluvia se había asentado en un ritmo tranquilo y constante contra la ventana de la cocina. Yo estaba junto a la estufa, removiendo una olla de sopa que apenas recordaba haber empezado, observando las hojas de arce caer en espiral sobre la acera mojada, como los días de mi vida cayendo uno por uno. La casa olía a patatas y a tiempo, y el tenue zumbido del lavavajillas se mezclaba con el tic-tac del reloj, cada segundo resonando un poco más fuerte en el silencio de la espera. Lucas estaba en la mesa de la cocina, encorvado sobre sus deberes de matemáticas, su lápiz golpeando el borde cada pocos segundos. Tenía la mandíbula de su padre y los ojos grises como tormenta, pero su preocupación venía de mí. Cada pocos minutos, miraba hacia la puerta principal, luego volvía a su hoja de ejercicios. Daisy, nuestra hija de 5 años, estaba en la sala, sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, tomando el té con sus muñecas. Ella era pura calidez e imaginación, cantándoles una melodía inventada, su voz un hilo brillante que se tejía a través de la pesada quietud. Ryan había dicho que llegaría a casa a las 6. Ahora eran las 7 menos 4. Miré el reloj, luego de nuevo la olla. Ya ni siquiera me molestaba en enviarle mensajes. Después de 12 años de matrimonio, había dejado de esperar que llegara a tiempo. Siempre había alguna excusa, una emergencia en el taller, un cliente que llegaba tarde, una pieza que tardaba más en arreglarse de lo esperado. E incluso si ninguna de esas cosas sucedía, había noches en las que simplemente daba vueltas en el coche un rato antes de volver a casa. Nunca lo decía directamente, pero podía sentirlo en la forma en que cruzaba la puerta. Este no era el lugar donde quería estar. Solía esperar ansiosamente, mirando la entrada desde la ventana, esperando que cada par de faros fuera el suyo. Pero con el tiempo, esa esperanza se había convertido en rutina, y la rutina en algo más pesado, algo que se posaba sobre mi pecho cada tarde, como las nubes de lluvia fuera. Esa noche no se sintió diferente. Y sin embargo, por razones que no podía explicar, el aire tenía un sabor más amargo de lo usual. Exactamente a las 6:53, oí el familiar tintineo de las llaves y el crujido de la puerta principal al abrirse. Me quedé inmóvil por un segundo, la cuchara a medio camino de la olla, un extraño destello de alivio encendiéndose en mi pecho. Ryan había llegado a casa. Finalmente. Esperé, esperando oír sus botas en las baldosas de la cocina, el arrastrar de sus pasos al colgar la chaqueta, quizás incluso un beso en la mejilla si estaba de buen humor. Pero los pasos no se dirigieron hacia mí. Pasaron por la entrada y se dirigieron directamente a la puerta trasera. Ni siquiera miró hacia la cocina. Entré al pasillo justo a tiempo para ver su espalda desapareciendo por la puerta que daba al garaje. No hubo un hola. Ni un lo siento, llego tarde. Solo silencio y el fuerte golpe de la puerta al cerrarse detrás de él, seguido por el tenue olor a aceite de motor y hojas húmedas que flotaba a su paso. Me quedé allí un momento, con la mano apoyada en la pared, mirando esa puerta. No era la primera vez que se iba directo allí, pero usualmente al menos fingía importarle, preguntaba si la cena estaba lista, les daba un abrazo rápido a los niños. Esa noche, nada. Simplemente se fue. El garaje siempre había sido su santuario. Él lo llamaba su espacio de trabajo, pero en realidad era una fortaleza. Nadie entraba allí, a menos que fuera invitado, ni siquiera yo. Era donde trabajaba con motores, trasteaba con piezas viejas, bebía cerveza y escapaba de lo que no quería afrontar dentro de la casa. Yo, los niños, nosotros. Volví a la cocina, tratando de sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Pero la inquietud ya se había asentado profundamente en mis entrañas, fría e inmóvil. Pasaron 20 minutos. La sopa seguía a fuego lento. Lucas terminó sus deberes. Daisy preguntó cuándo vendría papá a jugar. Le dije que pronto, aunque yo no lo creía. Entonces, oí otro coche entrando por el camino de entrada. Me asomé por la ventana y vi el viejo sedán plateado de Carol deteniéndose. Mi estómago se apretó instintivamente. La madre de Ryan tenía la costumbre de aparecer sin avisar,
como si fuera la dueña del lugar, lo cual, para ser justos, a veces sospechaba que creía que sí. Nunca llamaba a la puerta. Nunca avisaba con antelación, y siempre venía con un propósito. Mientras se dirigía por el camino, noté que no estaba sola. Patrick estaba con ella, el amigo de la infancia de Ryan. Él era callado, educado, el tipo de hombre que se mezclaba con el fondo en las reuniones familiares. Pero él y Ryan compartían una extraña cercanía, una construida sobre manos grasientas y charlas de garaje, no mucho más. No entraron en la casa. Los observé desde la ventana mientras se dirigían directamente al garaje. Carol avanzando con su habitual sentido de propiedad. Patrick siguiéndola con las manos en los bolsillos. Me quedé allí, sosteniendo un trapo de cocina, viendo cómo la puerta se cerraba tras ellos. 3 personas en el garaje, mi marido, su madre, su mejor amigo. Ninguno de ellos pensó en saludar. Y fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal. Esperé todo lo que pude, quizás 30 minutos, quizás más. En realidad, no estaba mirando el reloj. La sopa había empezado a espesarse, el aroma a tomillo volviéndose amargo por el hervor. Daisy estaba acurrucada en el sofá ahora, sus muñecas olvidadas, el pulgar metido en la boca como no hacía desde los 3 años. Lucas había vuelto a la mesa, esta vez dibujando tanques y dragones en los márgenes de su cuaderno. Ryan aún no había entrado, así que tomé un recipiente, puse un poco de sopa en él y me puse una chaqueta. Tal vez estaba enfrascado en una conversación. Tal vez solo necesitaba un recordatorio de que estábamos aquí, su familia esperándolo. El aire frío me golpeó al salir. El patio estaba resbaladizo con hojas mojadas, y la luz del porche proyectaba largas sombras sobre la hierba. Caminé hacia el garaje, el resplandor amarillo bajo la puerta se derramaba sobre el concreto como una advertencia. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Estaba a punto de llamar, quizás decir algo ligero, como, la cena está lista, chicos, cuando oí su voz. Carol, oh, por favor, Ryan, estaba diciendo. No actúes como si no supieras de lo que hablo. Te dije desde el principio que esa chica no era para ti. Mírala ahora. Descuidada, hinchada, arrastrándose como una vieja ama de casa cansada. Me quedé helada. Mamá, por favor, respondió la voz de Ryan, baja y resignada. Pero no era defensiva. No estaba enfadada. No era lo que yo necesitaba oír. Carol resopló. Sabes que tengo razón. Solía ser medio presentable, pero ahora anda arrastrándose en sudaderas y camisetas manchadas como si se hubiera rendido. Honestamente, me daría vergüenza que me vieran en público con ella. Mi pecho se apretó. Retrocedí ligeramente, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír. Quiero decir, continuó, su voz cortante como cristales rotos, ¿qué hace ella todo el día? La casa es un desastre. Los niños son un desastre. Ni siquiera se molesta en perder el peso del bebé, y Daisy qué. 5 años ya. Esperaba que Ryan me defendiera, que dijera algo, lo que fuera. En cambio, suspiró. No lo sé, mamá. Tal vez tengas razón. A veces creo que me equivoqué al casarme con ella. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. De hecho, me tambaleé hacia atrás, con la mano agarrando el frío marco de la puerta. Un error. Yo era un error. Patrick se aclaró la garganta dentro. Oye, eso es un poco duro, hombre. Es la madre de tus hijos. Ryan no respondió de inmediato. Luego, con una risa aguda, dijo, sí, y Lucas pasa todo el día pegado a una pantalla mientras ella solo se encoge de hombros como si fuera normal. Daisy siempre está haciendo rabietas en la guardería. ¿Crees que eso es criar? Ni siquiera lo intenta. Simplemente se sienta, ve la televisión, se queja de que está cansada. Dios sabe de qué. Carol intervino de nuevo. ¿Exacto? ¿Y recuerdas a Sara de la oficina de contabilidad? Esa sí que es una mujer, inteligente, elegante, se cuida. Si hubieras terminado con alguien así. Ryan la interrumpió, pero no con una negación. Ella está casada, mamá. ¿Y qué? Un hombre de verdad podría cambiar eso.
¿Crees que Sara se sentaría todo el día pareciendo una vaca? Y eso fue todo. Esa palabra, vaca. La palabra destrozó algo dentro de mí. 12 años de matrimonio, 2 hijos, innumerables cenas cocinadas, camisas dobladas, noches arrullando bebés enfermos mientras él roncaba en la habitación de al lado. Había cambiado el sueño, la juventud y los sueños por esta vida, por esta familia. Y ahora era una vaca. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar la tormenta que se alzaba dentro de mí. Mi visión se nubló. Mi respiración era corta, superficial, jadeante. Me alejé lentamente, con cuidado de no pisar las hojas secas bajo mis botas. No podía dejar que supieran que lo había oído. Todavía no. No hasta que pudiera averiguar qué hacer con los pedazos de mí misma que acababan de aplastar. Apenas recuerdo haber regresado a casa. La lluvia se había vuelto una neblina, aferrándose a mi cabello y pestañas como sudor después de una pesadilla. Mis dedos estaban entumecidos por sujetar el recipiente de la sopa, pero no lo sentía. No sentía casi nada, excepto el peso en mi pecho, un dolor aplastante y silencioso que palpitaba con cada respiración. Mi mente todavía giraba con los ecos de esa palabra, vaca. Dentro, el calor de la cocina me golpeó como una mentira. La luz amarilla, el olor a hierbas, el suave murmullo de la televisión de fondo. Todo se sentía demasiado normal, demasiado amable para lo que acababa de escuchar. Parpadeé varias veces, deseando que las lágrimas permanecieran ocultas. Lucas levantó la vista de su cuaderno. Mamá, papá va a entrar pronto. Abrí la boca, la cerré de nuevo. Mi voz no estaba lista. Luego, forcé una sonrisa. Una de esas sonrisas tensas y quebradizas que no llegan a los ojos. Está trabajando en algo en el garaje, cariño. Tardará un poco. Lucas asintió, medio creyéndome, y volvió a sombrear las ruedas de un camión que estaba dibujando. No volvió a preguntar. Me ocupé de poner la mesa, mis movimientos eran mecánicos. Platos, tenedores, servilletas, ketchup para Lucas, una taza rosa con pajita flexible para Daisy. Ella entró corriendo desde la sala, aferrada a una de sus muñecas. ¿Papá viene a jugar después de cenar? Me arrodillé, le aparté el cabello de la frente y le besé la coronilla. Esta noche no, cariño. Está ocupado. Hizo un puchero por un segundo, luego corrió a su asiento. Nos sentamos, los tres, como siempre lo hacíamos. Serví sopa en sus cuencos, corté el pan de Daisy en triángulos, le recordé a Lucas que masticara con la boca cerrada. En la superficie, todo estaba bien. Tenía que estarlo. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Hablaron de la escuela, de un niño en la clase de Lucas que se metió en problemas por esconder la grapadora de la maestra, de cómo Daisy quería un pastel de unicornio para su cumpleaños, aunque faltaban 6 meses. Asentí, respondí, me reí en los momentos adecuados. Incluso hice preguntas solo para mantenerlos hablando, para ahogar el zumbido en mis oídos. Pero detrás de cada sonrisa, mi mente gritaba. 12 años. A eso se reducía. 12 años de ser esposa, madre, ama de casa, enfermera, maestra, y estaban en el garaje riéndose de lo vergonzosa que era, de lo prescindible. Miré mi cuchara, observando cómo el caldo se ondulaba. No podía saborearlo, no podía sentir el calor en mi lengua. Todo lo que sentía era vergüenza, aguda y ácida, enroscándose en mi estómago como un puño. Miré a mis hijos, a la frente seria de Lucas fruncida sobre su dibujo, a Daisy tarareando mientras mojaba el pan en su sopa, y supe que no podía dejar que me vieran. Lo que fuera que pasara entre Ryan y yo, la tormenta que estaba a punto de arrasar nuestra casa, ellos no podían ser parte de ella. Así que volví a sonreír, le metí un mechón de pelo detrás de la oreja a Daisy, le pregunté a Lucas sobre su examen de ortografía y recé para que no notaran lo silenciosa que me había vuelto. Esa noche, me acosté a su lado en la oscuridad. Ambos estábamos enterrados bajo la misma manta, pero a mundos de distancia. Las sábanas estaban frescas contra mi piel, la habitación en silencio, excepto por el zumbido bajo de un ventilador de techo y el ritmo de la respiración de Ryan, lenta, constante, imperturbable. Se había quedado dormido minutos después de que su cabeza tocara la almohada, como siempre lo hacía, como si no hubiera absolutamente nada malo en el mundo.
Miré fijamente el techo, mis manos apretadas bajo la manta, mi corazón dolía en lugares que ni siquiera sabía que podían doler. Hubo un tiempo en que me encantaba verlo dormir. Al principio, me quedaba despierta un poco más para trazar las líneas de su rostro, estudiar la forma en que sus pestañas se curvaban, cómo sus labios se contraían ligeramente con los sueños. Solía sentirme segura en esa cama. Solía sentirme elegida. Ahora me sentía como un fantasma que perseguía el contorno de una vida a la que ya no pertenecía. Giré lentamente la cabeza para mirarlo. El perfil que una vez besé con tanta ternura ahora me resultaba desconocido. Su mandíbula, una vez fuerte y reconfortante, ahora rígida con la distancia. Sus manos, que solían buscarme por la noche, yacían cruzadas sobre su pecho como si hubieran olvidado cómo me sentía. ¿Alguna vez lo habían sabido realmente? Pensé en las promesas que habíamos hecho. Sí, quiero, en la salud y en la enfermedad, para bien o para mal. Dijimos esas palabras con ojos brillantes, manos fuertemente unidas, corazones llenos de esperanza. Recordaba la forma en que él solía mirarme, como si yo fuera algo raro, algo hermoso. En aquel entonces, creía que podía ser tanto esposa como madre y aún así ser vista, aún así importar. Pero con el tiempo, esas miradas se desvanecieron una por una, como fotografías dejadas al sol. Y ahora podía ver todas las señales que había ignorado. La forma en que siempre se giraba ligeramente cuando intentaba abrazarlo por detrás. Cómo esquivaba las fotos, especialmente si yo salía en ellas. Cómo de repente tenía que trabajar hasta tarde cada vez que había un evento familiar. Pensé que solo estaba cansado. Pensé que la vida lo había desgastado, de la misma manera que nos desgasta a todos. Pero tal vez no era la vida. Tal vez era yo. Tal vez me había convertido en algo de lo que quería escapar. Me giré de lado, alejándome de él, el colchón cediendo bajo mi peso. Su respiración no cambió. Ni un movimiento. Ni una palabra. Solo sueño. Un sueño reparador, distante. Cerré los ojos, pero todo lo que podía oír eran sus voces en el garaje. Su cuerpo, su ropa, su cocina, esa palabra, vaca. Me mordí el labio con fuerza para no llorar. No podía desmoronarme. Todavía no. Mañana todavía tendría que preparar el desayuno, empacar los almuerzos, encontrar el calcetín perdido de Daisy, recordar a Lucas que se cepillara los dientes. La vida seguiría adelante con sus exigencias y rutinas, como si esta noche no hubiera roto algo que quizás nunca pudiera arreglar. Acostada a su lado, me di cuenta de algo que me retorció el estómago. Ya no era su pareja. Era un accesorio, un hábito, una sombra moviéndose por la casa, llenando el espacio pero ya no siendo vista. Era el contorno de una mujer que solía ser amada. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Daisy rogó por más sirope en sus gofres. Lucas se quejó de que sus calcetines se sentían raros. Ryan ya se había ido a trabajar, o al menos eso fue lo que me dije a mí misma, ya que no me había dicho una palabra después de la cena, simplemente se había escabullido en algún momento antes del amanecer, como un ladrón en un matrimonio que ya no era suyo. Estaba cargando el lavavajillas cuando vi su coche entrar en la entrada. Carol, por supuesto. Nunca llamaba a la puerta. Nunca llamaba. Simplemente aparecía, siempre con algo en la mano, pastel, galletas, una cazuela, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Esta vez era una caja de bollos dulces de esa pequeña panadería del centro, la que siempre se aseguraba de mencionar que era demasiado cara para la gente común. Mónica, cariño, gorjeó mientras entraba por la puerta principal como si fuera su casa. Pasaba por el barrio y pensé en dejar esto para los niños. Forcé una sonrisa educada. Qué amable de tu parte. Aunque ya están en la escuela. Oh, bueno, más para nosotros, dijo, quitándose los guantes y escudriñando la cocina como si estuviera haciendo un inventario. Siempre hacía eso. Miraba a su alrededor como un huésped juzgando una habitación de hotel, no una suegra visitando la casa de su hijo. Pude ver sus ojos posarse en el cristal manchado encima de la estufa, la planta moribunda junto a la ventana, la cesta de la ropa que aún no había movido. Pareces cansada, querida, añadió, sentándose en una de las sillas de la cocina. ¿No dormiste bien? Me serví un poco de café.
Algo así. Cruzó las manos sobre la mesa, la imagen de la preocupación. ¿Sabes? Últimamente he estado pensando. ¿Has considerado hacer algo por ti misma? Como un pequeño día de spa o tal vez un nuevo corte de pelo. No respondí. Ella siguió insistiendo. Siempre has tenido una cara tan bonita, pero últimamente, bueno, me preocupa que te hayas descuidado un poco. Y los hombres, bueno, ellos notan estas cosas. Ryan especialmente. Ahí estaba. Tomé un sorbo de café y dejé que el ardor me despertara. Quiero decir, continuó, no se trata solo de la apariencia, por supuesto, pero una mujer siempre debe intentar mantener las cosas atractivas, especialmente cuando está casada, especialmente cuando es ama de casa. Es tan fácil acomodarse, ¿verdad? La miré fijamente por un largo momento, estudiando la forma en que sus labios se curvaban cuando creía que estaba siendo sutil, la forma en que sus ojos se iluminaban con una especie de fría satisfacción, como si estuviera bailando alrededor del mensaje real pero supiera que yo lo entendía de todos modos. Y por primera vez, lo hice. No asentí. No me disculpé. No ofrecí excusas ni explicaciones. Solo dije, Ryan te dijo algo. Carol parpadeó. ¿Qué? No, por supuesto que no. Es demasiado educado para sacar a colación cosas delicadas, pero soy su madre, Mónica. Sé cuando algo no anda bien. Me incliné ligeramente, mi voz era serena. Dijiste que me he descuidado, que no me cuido, que no mantengo contento a mi marido. Esas son preocupaciones demasiado específicas para una madre que solo viene a dejar rollos de canela. Se puso tensa, sus dedos apretándose en el borde de la caja. Solo intento ayudar, querida. Un poco de sinceridad nunca le hizo daño a nadie. No, dije en voz baja, pero la deshonestidad sí. Hubo un momento de silencio, solo el reloj tic-taqueando encima de la nevera y el sonido de la lluvia comenzando de nuevo afuera. No sé qué crees que oíste, comenzó, pero la interrumpí. No tienes que fingir. Lo oí todo anoche en el garaje. Su cara se congeló. Y en ese momento, toda su falsa preocupación, todas las sonrisas azucaradas, todas las críticas pasivo-agresivas se derrumbaron bajo el peso de la verdad. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí, quieta, firme, y dije, ahora sé exactamente lo que piensas de mí, y sé que él está de acuerdo contigo. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Así que me di la vuelta y caminé hacia el fregadero, colocando mi taza de café suavemente junto a los platos. No necesitaba oír ni una palabra más de ella. Lo que necesitaba era decidir qué vendría después. No lloré cuando Carol se fue. Ni siquiera cuando la puerta se cerró tras ella y el olor a rollos de canela persistió en la cocina como una broma cruel. Pero esa misma tarde, después de haber limpiado la encimera 2 veces y doblado la misma carga de ropa 3 veces solo para mantener mis manos ocupadas, me encontré sentada al borde de la cama con mi teléfono en el regazo. Miré el nombre de Jessica en la pantalla. No habíamos hablado en meses, no porque hubiera pasado algo. Simplemente nos habíamos distanciado. Ahora vivía en otra ciudad, tenía un trabajo ajetreado, un novio, una vida que parecía muy diferente a la mía. Pero ella era el tipo de persona que nunca te dejaba sentir olvidado cuando la contactabas. Llamé antes de poder pensarlo demasiado. Contestó al segundo timbrazo. Mónica. Oh, Dios mío. Hola, ha pasado una eternidad. Su voz era como la luz del sol a través de una ventana rota. Sí, dije, y ya se me estaba apretando la garganta. Yo lamento llamar de la nada. No seas tonta, dijo al instante. Te he echado de menos. ¿Estás bien? Intenté hablar, pero el silencio de mi lado se alargó demasiado. Suavizó la voz. Mónica, ¿qué está pasando? Y así, las palabras brotaron. Le conté sobre el garaje, sobre Carol, sobre la voz de Ryan diciendo cosas que no podía olvidar. Seguí hablando hasta que me quedé sin aliento y sin lágrimas, y ella no me interrumpió ni una vez. Cuando finalmente hice una pausa, dijo, oh, cariño, nada de eso es tu culpa. Quería creerle. Quería tanto creer que no era una versión desgastada de una mujer que había agotado su valor. No eres invisible,
dijo como si pudiera leerme los pensamientos. No eres desechable. No eres una planta de interior que pueden ignorar y culpar por no florecer. Me reí inesperadamente. Esa es una metáfora infernal. Sí, bueno, he tenido práctica, respondió suavemente. La gente te trata como un telón de fondo cuando dejas de exigir ser el personaje principal de tu propia vida. Eso me golpeó fuerte porque era verdad. Había dejado de pedir cualquier cosa. Atención, respeto, afecto. Pensé que ser una buena esposa significaba encogerme para que mi marido pudiera expandirse. Pensé que mantener la paz significaba permanecer en silencio. Y pensé que la resistencia era amor. Pero la voz de Jessica, tan firme, tan inquebrantable, me recordó que yo solía ser alguien antes de convertirme solo en mamá o en la esposa de Ryan. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por verme. Por seguir viéndome. No respondió de inmediato, pero pude oír su respiración. Presente allí. Llámame cuando quieras, dijo. No me importa si son las 2 de la mañana. No vas a pasar por esto sola. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche, después de que los niños se habían acostado, encontré a Ryan en la sala, sentado al borde del sofá con su laptop abierta, pero apenas tocada. La televisión estaba encendida, algún canal de noticias murmurando sobre mercados y política, un ruido blanco destinado a llenar el silencio. Me quedé en el umbral por un momento, reuniendo el coraje que se había estado acumulando durante todo el día. Mis manos estaban frías, aunque la calefacción estaba encendida. Necesitamos hablar, dije en voz baja. Él no levantó la vista. ¿Puede esperar? Tengo trabajo que terminar. Me acerqué. No, en realidad no puede. Su mandíbula se tensó. Cerró la laptop un poco más fuerte de lo necesario y se recostó en el sofá como si se estuviera preparando para una actuación que no quería dar. ¿Qué pasa ahora?, dijo, ya a la defensiva. Me senté frente a él, con los brazos cruzados, las piernas temblándole. Oí todo anoche en el garaje. Tu madre, Patrick. Sus ojos se encontraron con los míos, luego se desviaron. Estabas espiando. No te atrevas a convertir esto en eso, espeté, mi voz más aguda de lo que había planeado. Dijiste que yo era un error, que te avergonzabas de mí, que casarte conmigo fue conformarte. Ryan me miró, y luego me miró de verdad. Y por un segundo, vi algo detrás de sus ojos, vergüenza quizás, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido como llegó. Estaba desahogándome, dijo. No estaba destinado a que lo escucharas. Pero lo dijiste en serio. Se levantó, se pasó una mano por el pelo. Dios, Mónica, esto es exactamente a lo que me refiero. Siempre estás convirtiendo todo en un drama. Trabajo todo el día. Llego a casa y ni siquiera puedo respirar sin ser acusado de algo. No te acuso de nada, dije, de pie también ahora. Te estoy diciendo que sé exactamente cuál es mi lugar en esta casa, y no está para nada cerca de ti. Se rió, amargo y bajo. ¿Qué quieres de mí? Te sientas en esta casa todo el día. No has tenido trabajo en años. Apenas te cuidas. ¿Te miras siquiera en el espejo? Eso dolió más de lo que podía imaginar. Me tambaleé un poco, pero me mantuve firme. Y sin embargo, soy yo quien mantiene unida a esta familia, dije. Soy yo quien sabe cuando los niños necesitan zapatos nuevos, quien recuerda los nombres de sus maestros, quien se asegura de que haya cena y ropa limpia y estabilidad. ¿Crees que eso no es nada porque nunca tuviste que hacerlo? Estaba a punto de responder cuando ambos oímos el agudo clic de unos tacones en el suelo detrás de nosotros. Carol, por supuesto. Entró como si fuera la dueña de la casa, con los brazos cruzados, los ojos escaneando la habitación como un halcón. ¿Es esto realmente necesario?, dijo, dirigiéndose a mí. ¿Discutiendo delante de los niños? Siempre has sido tan dramática. No estábamos discutiendo delante de ellos, dije. Están dormidos. Ella puso los ojos en blanco. Aún así, no es atractivo. Mónica, sinceramente, no sé qué vio Ryan en ti. Me volví hacia Ryan. ¿Vas a decir algo?
¿Vas a dejar que me hable así de nuevo? No dijo nada. Simplemente miró hacia abajo. Esa fue mi respuesta. Así que respiré tan hondo que dolió. Y dije lo que no me había atrevido a decir en años. Me voy. Carol se burló. No seas ridícula. No te pido tu opinión, dije, y mi voz era más tranquila de lo que esperaba. He pasado demasiado tiempo encogiéndome para encajar en esta casa, en este matrimonio, en esta versión de mí que podías tolerar. Se acabó. Ryan me miró, mudo de asombro. No esperé a que hablara. Me di la vuelta, subí las escaleras y empecé a empacar, eligiéndome por fin a mí misma por encima de todos ellos. Todavía estaba oscuro cuando metí a los niños en el coche. Lucas se frotó los ojos y preguntó si íbamos a algún lugar divertido. Sonreí y dije, a algún lugar tranquilo. Daisy apretaba su conejito de peluche favorito, su pelo todavía revuelto por el sueño. El viaje se sintió interminable y silencioso. La lluvia rayaba el parabrisas en líneas lentas y constantes. Mantuve mis manos firmes en el volante, más por instinto que por control, porque por dentro todo temblaba. Entramos en el camino de entrada de mis padres justo después del amanecer. Su pequeña casa en los suburbios se veía igual, gastada pero cálida, como una manta de la infancia que aún olía ligeramente a lavanda y detergente. Tan pronto como el motor se detuvo, la puerta principal se abrió. Mi padre salió al porche con su taza de café, y mi madre lo siguió en su bata, una mano apretada contra su pecho como si se preparara para lo que ya sabía. No preguntaron por qué. No necesitaban hacerlo. Mi madre bajó los escalones y me envolvió en sus brazos tan fuerte que casi me desmorono en ella. «Estás en casa», susurró. «Eso es lo único que importa». Dentro, todo se sentía más pequeño de lo que recordaba y, sin embargo, de alguna manera más seguro. La cocina todavía tenía las mismas cortinas de color verde pálido que había odiado de adolescente. El olor a rollos de canela que mi madre había empezado a hornear llenó el aire, cálido e inexpresivo en su consuelo. Después de acomodar a los niños en la habitación de invitados con dibujos animados y cereales, me senté a la mesa del comedor con mi padre. No ofreció clichés ni intentó hacer de terapeuta. Simplemente me miró con esa calma y serenidad que siempre había admirado. «No tienes que contarnos todo ahora», dijo. «Pero si vas a dejar a alguien, asegúrate de que sea porque has recordado tu valor, no porque ellos lo olvidaron». Contuve las lágrimas. «Creo que yo también lo olvidé». Él asintió lentamente. «Entonces quizás este sea el lugar para recordarlo». Nos sentamos allí mucho tiempo, sin hablar, simplemente siendo. El tipo de silencio que no te exige nada, que te envuelve como una manta cuando estás demasiado herida para hablar. Esa noche, arropé a los niños en sus camas, les besé las mejillas y me senté junto a la ventana en la vieja habitación que solía ser mía. La luz de la calle de afuera parpadeaba como siempre lo había hecho. Una rama de árbol raspaba suavemente el cristal. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, dormí toda la noche. Sin pesadillas, sin un peso hueco que me oprimiera el pecho. Solo sueño, profundo, sin sueños y completo. Era domingo por la mañana cuando apareció. Vi su coche desde la ventana de la cocina. El mismo sedán negro. La misma abolladura en el espejo lateral que le había rogado que arreglara durante años. Salió, con aspecto de no haber dormido en días. Tenía el pelo revuelto, el abrigo arrugado, y por primera vez parecía inseguro. Salí al porche antes de que pudiera llamar a la puerta. No quería que los niños oyeran su voz. Todavía no. No cuando las cosas acababan de empezar a calmarse de nuevo. «Mónica», dijo suavemente, como si pronunciar mi nombre fuera algo frágil. No respondí. Miró sus zapatos, luego me miró de nuevo. «Cometí errores», dijo. «Fui estúpido». Escuché a mi madre. «No». Hizo una pausa. «No te traté como merecías. Pero tenemos una familia, y quiero arreglar esto. Quiero que vuelvas a casa». Esperé, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Luego pregunté, ¿qué parte de esa casa se siente como un hogar para mí ahora? Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera herida.
Simplemente estaba hecha. No me rompiste, dije en voz baja. Pero me mostraste lo mucho que me había dejado desaparecer. No voy a volver a eso. Se acercó. Mónica, puedo cambiar. Negué con la cabeza, no con amargura, sino con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Eso es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta. No soy tu sujeto de prueba. Por un momento, pensé que podría gritar, o suplicar, o irse furioso, pero simplemente se quedó allí, con los hombros caídos, los ojos perdidos. Y yo, me sentí alta. No de la forma en que te sientes cuando estás orgullosa o vindicada, sino firme, enraizada, como si la tierra se hubiera movido y yo finalmente hubiera encontrado mi equilibrio. Tengo que irme, dije. Lucas y Daisy están esperando tortitas. Él asintió. Puedo al menos verlos. Quizás, pero no hoy. Me di la vuelta y volví a entrar. Eso fue todo. Sin fuegos artificiales, sin grandes discursos, solo una puerta que se cerraba silenciosamente. Esa tarde, llevé a los niños al parque. Daisy corrió por delante con su bufanda rosa ondeando al viento. Lucas trepó por el laberinto de juegos, su risa alta y libre. Me senté en el banco, el sol cálido en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar sin prepararme para el dolor. No sabía exactamente qué vendría después. No tenía un gran plan, ni una hoja de ruta perfecta. Pero sabía esto, nunca más me encogería para encajar en la comodidad de otra persona. Esta era mi vida ahora, y estaba lista para empezar a vivirla para mí, para mis hijos y para la mujer que casi había olvidado que era.